Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Espero que hayan descansado y que se sientan bien en esta mañana. Muchas veces traemos tantas cosas, ¿verdad? Y la mayor parte de nuestra vida son retos personales. Y qué difícil es ir a ese interior, ir a esa parte donde requiere más nuestra atención. Y pedirle a Dios que nos acompañe a ir a ese interior, aquello que descuidamos tanto. Por eso, al estar enfrente de un Cristo, al estar enfrente de la Eucaristía, al estar enfrente de la creación, yo creo que es lo mejor que podemos hacer a veces. Y ir allá en lo más interior de nosotros y ver cuáles son los miedos que tenemos, cuál es aquello que más nos domina en la vida. A veces tenemos que cerrar los ojos y escuchar la suave voz de ese susurro del aire que Dios nos manda al corazón. Un Dios que quiere caminar con nosotros, que quiere guiarnos, que quiere enseñarnos a vivir, que quiere que nos demos cuenta qué es lo que pasa dentro de nosotros, por qué nuestros miedos, por qué a veces nuestra desidia, por qué a veces nuestra flojera. Y es un Dios que nos pide conectarnos con Él para agarrarle sabor a la vida, porque a veces la pérdida de un ser querido, un fracaso en un trabajo, un problema, una adicción, un alcoholismo, a veces nos separa totalmente. Y cuando más separados estamos de aquel que nos ha creado, de aquel que es todo para nosotros, de aquel que por el cual existe todo esto, cuando nos separamos de él es cuando empezamos a fallar. Cuando nos separamos de él es cuando la vida se vuelve hueca. Cuando nos separamos de él es cuando la tristeza, cuando el coraje, cuando la desesperación invaden nuestras vidas. Escuchemos nuestro evangelio el día de hoy, que está tomado de Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace un momento yo te hacía una pregunta de cómo estás cuidando ese interior, cómo estás cuidando ese jardín interior, cómo estará. Y ese jardín, te decía, esa vida interior se cuida cuando estamos en contacto con aquel que nos lo da todo, con aquel que nos ha creado, con aquel que existe y que se manifiesta de las formas más inimaginables que podemos experimentar en la vida. Entonces mi pregunta es: ¿cómo permaneces en el Señor? ¿Cómo permaneces en Dios?
¿Cómo permaneces en esa oración? ¿Cómo permaneces todas las mañanas cuando amanece? ¿Cómo permaneces con Dios en tu corazón? Miren, los frutos de nuestra vida cristiana son los trabajos de Dios. Dios nos lo ha dado todo, los recursos naturales. Dios no deja de alimentarnos, no deja de darnos el balance del oxígeno, de los árboles, de las plantas, toda la fotosíntesis. Cuando uno de nosotros pueda ver la vida y el trabajo de Dios en otros, ese misterio, ese amor, esa valentía en la responsabilidad, se darán cuenta que en verdad todos estamos conectados a esa vid. Cuando nos conectamos en la bondad, en esa compasión diaria que tanto nos falta en nuestra sociedad. Cada uno estamos dotados en formas únicas y podamos dar fruto para Dios en formas que nadie puede dar. ¿Te das cuenta nada más de la riqueza de tu vida? Que puedes dar fruto para Dios en formas que nadie puede dar, en tu vejez, en tu incapacidad, en tu enfermedad, en tu vida activa, en tu vida con tu familia, con tus amigos. Es lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio nos transmite esa paz. Y cada uno de nosotros compartimos esos dones con los demás. Es que Dios no nos ha dejado. La oración es algo muy importante que tenemos que practicar todos los días. Una oración para examinarnos, para reconocer estos frutos, esos frutos que Dios nos ha dado y desarrollarlos y ofrecerlos para el servicio de Dios y del pueblo de Dios. Por eso, cuando nos dice permanezcan, esa palabra fue como algo muy mágico para los hebreos, para el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que habían sido nómadas y exiliados. Recuerdan cómo andaban en el desierto, cómo aquella nube los protegía, permanecían en Dios. Ellos añoraban un lugar en el cual pudieran descansar permanentemente. Y Dios les ofrecía tantas cosas, día con día. Pero hoy Jesús no viene a ofrecernos lo que Dios ofreció a los israelitas en el desierto. Jesús no es un país, no nos ofrece un lugar, no nos ofrece posición, no nos ofrece riquezas, cosas materiales. Jesús se ofrece a sí mismo para que permanezcamos en Él. Es la relación que hace que nosotros podamos permanecer en ese Jesús, la relación con los demás, pero la relación con la creación, la relación conmigo mismo y Dios. Porque eso es lo que importa, el poder vivir en armonía, y no destruyéndonos y matándonos, sino ayudándonos. Yo doy gracias a Dios que si bien mi vida está siempre cambiando, porque también soy humano, tengo mis altas y mis bajas, a veces soy impaciente, a veces soy indisciplinado, a veces soy flojo, a veces soy ambicioso, a veces soy egoísta. Pero algo de lo que me he dado cuenta en mi vida es que Jesús es mi casa. Y en verdad a veces en esos momentos de egoísmo es cuando pido perdón a Dios. Porque me olvido que Él es mi reposo, que Él es mi reposo permanente. Y a veces cuando tengo esos momentos en los que me pierdo, esos momentos en los que me alejo, doy la vuelta y veo a ese Jesús que es mi casa, a ese Cristo en la cruz, que me da el refugio de mi vida, que es el refugio de mi corazón, y que en esos momentos difíciles en los que tengo que ver la verdad y en los que tengo que ver mi realidad y aceptar mi realidad y aceptar que a veces me equivoco, aceptar que a veces soy flojo, que a veces soy indisciplinado, es ahí cuando tengo que entrar en ese refugio y poner mis pies en ese camino que me
lleva a Él, que me lleva a esa casa donde verdaderamente encuentro ese reposo de mi mente, de mi cuerpo y de mi espíritu. Hermanos y hermanas, que el día de hoy ustedes puedan descubrir eso, que cada uno de ustedes pueden dar frutos para Dios de formas que nadie puede dar. Y que cuando nos sintamos perdidos por la rabia, por el coraje, la tristeza, vayamos a ese refugio donde está Dios. Ese refugio, como les dije, Jesús es mi casa. Jesús es mi lugar de reposo permanente. Cuando un vicio, una droga, cuando un problema, cuando un dolor, cuando una pérdida de una vida, ve y enciérrate en esa casa que es Dios. En esa casa que nos hace ver nuestras verdades, nuestros defectos. A todos ustedes les deseo un excelente día y que Dios me los bendiga a todos. Amén.